Bellingham versus Enzo Fernández. ¿El Real Madrid a por quién debe ir? Vamos a analizarlo, vente. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hacer un versus entre Jude Bellingham y Enzo Fernández, dos hombres vinculados totalmente a la actualidad, o mejor dicho, al futuro en materia de fichajes del Real Madrid, y donde parece que, más allá de analizar el duelo entre Bellingham y Enzo Fernández, también todo esto hay que ponerlo en el contexto Real Madrid versus Liverpool, porque en las últimas horas, últimos días e incluso semanas, ya se está hablando de la rivalidad Liverpool-Real Madrid para hacerse con los servicios de Bellingham. Y si no fuera ya esto suficiente, también ahora, en el caso de Enzo Fernández, se hablaría de que el Liverpool está intentando maniobrar este fichaje y que el Real Madrid, por su parte, también en caso de que Bellingham no llegara al Real Madrid, podría ser la alternativa B al futbolista inglés. Pues bien, más allá de todo eso y más allá de todas las informaciones, a nivel futbolístico y deportivo, voy a analizar, pues, qué es lo que entiendo que, desde mi punto de vista, debería hacer el Real Madrid con esta operación, que también, obviamente, está circunscrita a ver qué pasa con Modric y Kroos. Porque, lógicamente, si estos dos futbolistas, como ya he dicho en el canal, renovaran otro año más por el Real Madrid, yo no veo sitio a Jude Bellingham. Y creo que el centro del campo está cubierto siempre y cuando Modric y Kroos continúen la próxima temporada. Este movimiento se debe ejecutar en caso de que uno de los dos, o Kroos o Modric, no renueven por el Real Madrid. Ahí sí que hay que dar un movimiento de impacto, porque, lógicamente, la baja sería un peso importante dentro del nivel del centro del campo del Real Madrid, siempre y cuando salgan, lo dicho, Modric o Kroos. ¿Qué debe hacer el Real Madrid? ¿Por quién debe ir el Real Madrid? ¿Cómo lo debe analizar el Real Madrid? Pues, como siempre, a nivel económico también hay que analizar esta cuestión. Y a nivel económico, el Real Madrid se tiene que marcar sus límites y no entrar en una puja permanente con clubs, pues, de la Premier, que tienen muchísimo caudal económico también. Creo que el Real Madrid tiene que batallar hasta donde tiene que batallar. Y también, al final, el jugador es el que debe tomar la determinación. El Real Madrid, en su historia, seguro que ha hecho fichajes, los cuales, pues, no se han movido exclusivamente por una cuestión económica, que también, sino también porque el jugador ha querido jugar en el Real Madrid. Y esta es una variable que muchas veces en el canal, visto los comentarios, no veo. Se habla de hasta dónde debe apostar el Madrid, cuánto dinero debe poner el Real Madrid, pero también cuánto debe presionar el jugador por querer jugar en el Real Madrid. Y eso también es muy importante, ¿no? Para que un futbolista, pues, llegue al Real Madrid. Obviamente, a nivel futbolístico, creo que entre Jude Bellingham y Enzo Fernández, creo que Bellingham ha demostrado más fútbol y más rendimiento a día de hoy. Y por otra parte, considerando que el Real Madrid, si se van Modric o Kroos, debe fichar a un interior con mucha llegada, creo que Bellingham tiene más capacidad de llegar al área que la que puede tener Enzo Fernández. Si lo que busca el Real Madrid es un llegador, un futbolista con mayor nivel de conducción y ruptura de líneas, ese es Bellingham. Si buscas más a un jugador para intentar estructurar juego en la génesis del centro del campo, para intentar elaborar, para intentar ayudar a conciliar la salida de balón y para construir juego ofensivo desde el pase, entonces Enzo Fernández te puede también ser un futbolista totalmente válido y que está haciendo, pues, no solo un mundial muy bueno, sino ya lleva tiempo demostrando ser un jugador realmente en crecimiento, porque lo de Enzo no viene de ahora, sino ya viene de hace varios meses. Entonces, en esta tesitura y en este sentido, en este cuadro analítico, ¿con quién me quedo yo? Pues yo me quedo con que el Real Madrid, si salen Modric o Kroos, pues va a necesitar a un futbolista que se encuadre más en el eje del pasillo de interiores. Y creo que Bellingham ahí es un jugador que se acomoda mejor que Enzo Fernández. Lo cual no quiere decir que Enzo no se pueda acomodar bien. Pero creo que si buscas a un futbolista con esa presencia, aparte de tener obviamente muy buen toque de balón, porque Bellingham es un futbolista que también te puede abrir juego hacia los costados y hacia los lados, tiene un muy buen timing de pase. Pero si buscas más a un llegador, y eso es lo que yo intuyo que buscará el Real Madrid si sale Kroos o Modric, pues lógicamente Bellingham se adecua más a eso, se adecua más a un perfil de área, de llegar a área. Enzo creo que llega bastante menos y que se mueve más en las paredes y en las triangulaciones. Entonces, por ahí yo creo que el fichaje de Bellingham se debe mover. Y ahí va la cosa. Creo que el Madrid, lo dicho, y subrayo, debe marcarse límites. No creo que el Madrid deba poner más de 100 millones de euros por Bellingham. Quien dice 100, 110...
pero 100 más variables, 95 más 10 más 15. O sea, no creo, desde mi punto de vista, viendo el mercado actual, por muy inflado que esté el fútbol, no creo que deba salirse de eso. No creo que deba salirse de eso. Dos magníficos futbolistas, dos de los centrocampistas con más proyección del mundo, claramente, y dos futbolistas que vendrían muy bien al Real Madrid, que son de categoría, que son jugadores que a mí me gustan mucho los dos, ya os lo digo. O sea que, pero, lo dicho, en resumidas cuentas, el presupuesto y todo lo que son, digamos, la línea económica, las pautas económicas del Madrid también tienen que estar presentes encima de la mesa. Siempre al Madrid le van a pedir dinero, pero el Madrid también tiene que jugar con la querencia del jugador. Y en ese sentido, a lo mejor un club puede poner 130 millones, pero si el jugador quiere ir al Real Madrid, pues al final el equipo vendedor aceptará la oferta del Real Madrid. Muy probablemente. En fin. Deportivamente, lo dicho, me encaja algo más Bellingham que Enzo Fernández. Aunque tú, a lo mejor, piensas otra cosa. Piensas que Enzo Fernández sería una gran oportunidad de mercado. Decir que Enzo Fernández también va a valer un pastizal, que el Benfica se va a poner fuerte. Creo que menos fuerte que el Borussia Dortmund en ese aspecto, en el sentido de que puede salir por algo menos de dinero. Precio de salida, se habla de 120 millones de euros. Dudo mucho que si sale salga por esa cuantía. Pero, lógicamente, con los clubes Premier de por medio, con los que estén inflando el mercado, pues es una operación realmente que va a ser muy complicada. Lo dicho, si yo metiera dinero y esfuerzo, me iría en primera instancia por Jude Bellingham. Obviamente la opción de Enzo Fernández no se debe descartar, porque es un futbolista que por muchos motivos te puede venir muy bien y es un jugador de muy buena calidad. Pero bueno, reitero, si tú piensas diferente a esto, déjamelo aquí como siempre, en el cajón de comentarios, cada uno con su opinión. Oye, prefiero a Jude, oye, prefiero a Enzo, oye, prefiero a otro centrocampista, también déjamelo aquí. Y como siempre, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.